en el que se le va acercando a Europa la frontera de la contienda bélica. Es verdad que tiene uno prácticamente en suelo europeo, en Ucrania, que tiene la situación en Oriente Medio, donde Estados Unidos tiene la batuta, donde tiene la voz cantante, pero donde Europa intenta gestionar esa situación. Pero fíjense en las palabras antes de ayer por la noche, reflejadas ayer ya de una manera evidente también por parte del gobierno alemán, entrevista en ZDF al ministro de Defensa, Pistorius, en el que ve un peligro de guerra en Europa. Sin tapujos, sin contemplaciones, sin medias tintas. Tenemos que prepararnos para la guerra. Esto no tiene matices. Lo dijo en ZDF, en esa entrevista clave que nos mueve un antes y un después en la geopolítica europea. A partir de esas declaraciones de Pistorius, nadie en Europa puede tener dudas de que el entorno en el que se va a mover la economía europea es un entorno de guerra, ya sea interna o externa. Se pueden imaginar que lo último que quiere Europa es repetir el siglo XX, pero que la vuelta a los Estados-nación a nivel internacional, por mucho que proteja a la Unión Europea, refleja una seria duda alrededor de cómo se podrá defender la vuelta de una parte del mundo al modelo de los Estados-nación. Es decir, a 1948. En ese entorno, Pistorius ya ha puesto la fotografía encima de la mesa, ya la tienen todos los europeos. Hay que prepararse para la guerra. Y aquí esto nos lleva a una segunda derivada, que es prepararse para la guerra. ¿Es un 2% para la OTAN? ¿Es más de un 2% para la OTAN? ¿Es empezar a un servicio militar obligatorio en todo el continente europeo para todos los que no hayan pasado el servicio militar y para todos los que vengan a la edad de entrar en el servicio militar? ¿Qué es lo que está planteando Pistorius? Porque es un cambio de modelo de sociedad. ¿Todo se arregla con dinero? ¿A la alemana o a la estadounidense? ¿Todo se arregla poniendo un 2% del presupuesto? ¿O tiene que cambiar toda la mentalidad europea, toda la industria europea, toda la economía europea occidental, por no ceñirlo solo a Europa, para prepararse para la guerra? El mensaje de Pistorius deja muchísimas dudas alrededor de lo que de verdad tiene Europa en la cabeza. Un primer paso del 2% para luego caminar a un servicio militar obligatorio para los pasados y los presentes. Es decir, los que ya han pasado la época del servicio militar, pero no lo hemos hecho. Ojo, porque el debate de Pistorius nos lleva a lo que está sucediendo. El mundo en guerra. ¿Está la economía preparada para un mundo en guerra? ¿Está su cartera preparada para un mundo en guerra? ¿Están las inversiones, por ejemplo, de los fondos de pensiones preparados para un entorno en guerra? ¿Está el modelo posterior a Bretton Woods de sistema fiat monetario preparado para un entorno de guerra, donde los presupuestos se disparan y con ellos los déficits, en un periodo donde ya hemos vivido bastante déficit y no sabemos si somos capaces de acoger más déficit? ¿Estamos preparados para tener monedas no vinculadas al oro? Decía Kiyosaki, padre rico, padre pobre, puede llegar un momento, hablando de la guerra de Ucrania, en que el Bitcoin será la moneda de los que no son millonarios, pero necesitan protegerse del entorno que está sucediendo, y el oro de los millonarios. ¿Estamos entrando, Pistorius, en ese entorno? La cartera de la gran banca privada depende de la respuesta a lo que ayer Pistorius soltó la piedra y escondió a mano. Tenemos que prepararnos para la guerra. ¿Qué significa? Porque si solo es un 2%, parece escaso para que todo un continente como Europa, Estados Unidos, América Latina, se prepare para un entorno de guerra, viendo cómo su economía se desploma como un azucarillo, viendo cómo se deshace como un azucarillo, viendo cómo la sensación de un entorno de guerra nos cambia todo el comportamiento. Es que la inteligencia artificial, el avance, la innovación, olvídese. En entornos de guerra hay dos cuestiones, tres fundamentales. El dinero va al oro como refugio, hasta el punto que hasta los gobiernos tienen la tentación de incautar el oro para ponerlo al servicio de la guerra. No tienes nada si en el fondo nos destruyen. Era un mensaje de las guerras anteriores, por lo que el oro para el gobierno.
tienes otro punto fundamental. Las sociedades entran en entornos inflacionarios, pero no inflacionarios del 3, del 5, del 6, del 10, entornos del 30%, del 40%, porque la escasez genera una inflación en periodo de guerra, que no tiene nada que ver. Por lo que estaría bien, uno, que Pistorius dejara claro, ministro de Defensa alemán, no es menor, cómo cree que tenemos que prepararnos para la guerra. Estaría bien que Borrell, no es su jefe, pero el que nos aglutina a todos, nos dé una fotografía en exteriores de lo que el ministro de Defensa alemán está diciendo. ¿Cómo se va a defender Europa de un periodo que empezamos de mundo en guerra, de un periodo de guerra? ¿Y cómo se tiene que preparar la población para ese entorno? Porque si no, luego vendrán los ay, ay, ay. Y luego vendrá Pistorius a decir, ya os lo dije. No, no nos lo has dicho. Lo has dicho a medias. Hay que prepararse. ¿Cómo? En este entorno, Netanyahu, que ya no es que esté en el mundo en guerra, es que está en la guerra. Entra en la tercera fase, va por fases cada 2 días. No es una fase 15 o 20 días, va por fases cada 2 días. Dice que entra en la tercera fase, que el ejército en la franja avanza de manera mesurada pero poderosa, lo que está dando mayor tensión al conjunto de Oriente Medio contra la figura de Netanyahu, mientras interiormente en Israel buscan mover la figura de Netanyahu, pero no pueden. ¿Por qué? Porque ya se protegió Netanyahu con un gobierno de unidad nacional, precisamente para evitar esto que le iba a pasar. Y el alto al fuego ya lo dijo ayer, ¿no han escuchado al principio? Que ni se lo crean, que no va a suceder. ¿Cómo escala? Escala con pequeños grupos en distintas partes de Oriente Medio. La última, Estados Unidos sufriendo un ataque cerca de un yacimiento de gas en Siria y apuntando otra vez a una posible escalada. Le decíamos ayer, ¿por qué va el portaaviones Eisenhower al Mediterráneo? Ya está el Ford, ahora llega el Eisenhower. Recuerden que China tiene 6, no 2. 6, no 2. 6. Y le decíamos, ¿para defender o para defenderse? Pues hoy quedan pocas dudas de que tanto el portaaviones como todo ese movimiento, que hay cada vez mayor, también de marines yendo, 900 en la última tanda, viene para defender los intereses de Estados Unidos. Defender a Israel es defender los intereses de Estados Unidos, pero viene sobre todo a intentar evitar esto que sucedió en la jornada de ayer en Siria. ¿Qué dijo Kamala Harris en una entrevista en CBS? Dijo la vicepresidenta de Estados Unidos que sin duda no van a ir a territorio israelí soldados, es decir, a Gaza o a Israel, no van a ir soldados estadounidenses. Pero los soldados estadounidenses ya están llegando. ¿A dónde van? A defenderse a sí mismo a Estados Unidos, en el entorno de Oriente Medio. El otro punto fundamental viene de cómo la ONU, después de ver esta fotografía de Siria, después de ver que Hezbolá en el Líbano ya va escalando y hoy, esta noche, ya ha atacado Israel mediante o por el aire posiciones de Hezbolá, dice la ONU que la guerra entre Israel y Hamás se está extendiendo de una manera evidente a Siria. En este entorno, escalada, escalada y escalada. Mercados, después de la subida de ayer, en negativo. Mercados, después de la subida de ayer, hoy, viendo que la fotografía no es ni para nada tan poderosa o impositivo como ayer llegaron algunos analistas a intentar entender. ¿Por qué? Vamos a claves del día. Volviendo a lo que les contaba al principio,